Juan, y esperamos que regrese ya el martes. Así que, ¿verdad? Oremos por ellos, que disfruten, que descansen, que el Señor les llene de fuerza nuevamente y que les bendiga, ¿verdad? ¿Hay alguna petición, algo que quisieran que se pusiera en oración para orar y comenzar entonces con la clase? Si no, pues oramos. Te damos gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor. Queremos presentarnos hoy, Señor, ante ti. Darte gracias por este día. Darte gracias por la lluvia. Darte gracias por permitirnos reunirnos, Señor, libremente y aprender más de tu palabra, aprender más de ti. Tener este tiempo, Señor, adorar tu nombre, de recibir de ti, Señor, y dar, Padre, adoración y alabanza a ti, Señor. Te pedimos que seas en cada uno de los que ha llegado, Señor, de los que vienen en camino, de los que están en las clases, Señor, que a cada uno les bendigas y les dirijas, que seas en los enfermos, Señor, los que no han podido llegar, que están necesitados de ti, Señor. Ayúdales, Señor, bendícelos, súpleles su necesidad, Señor. Pastor Vélez y su familia, que también seas en ellos y que puedan ellos disfrutar y descansar, Señor, y renovar fuerzas, Señor. Tráelos con bien, Señor, cuídalos y cuida a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Deseamos, ¿verdad?, que Él venga y levante a los que han muerto en Cristo y lleve su iglesia junto con ellos a la eternidad. Y vimos como Pablo instruye a Timoteo para que prediquemos la palabra, para que nos preparemos para ese día, ¿verdad?, para que otros puedan escuchar la palabra y puedan entender que sin Cristo no pueden llegar a la eternidad, al cielo, ¿verdad? Y entonces no queremos que nadie se pierda. Y la enseñanza, el mensaje es que este mundo va a acabar y que Dios va a juzgar, Jesús va a juzgar, y los que no estén en el libro de la vida, los que no estén con Él, serán condenados a la eternidad, al lago de fuego. Y vimos como dice en 2 de Timoteo, que Cristo, cuando venga a este mundo, acabará y juzgará a todos. Y veremos esa manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Y cuál es la importancia entonces de amar, ¿verdad?, de desear, de anhelar la segunda venida? Que el amor por esa segunda venida es un medio por el cual nosotros podemos guardarnos, de apartarnos, porque sabemos, ¿verdad?, estamos seguros en esa esperanza que el Señor nos ha dado de que estaremos con Él en la eternidad. Así que la razón, ¿verdad?, es saber que tenemos esa capacidad de guardarnos para el Señor, de vivir para Él, y es una condición del corazón del cristiano que podemos protegernos del mundo, porque no estamos en el mundo, sino que estamos
estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Somos ciudadanos celestiales, por lo tanto, no pertenecemos aquí. Es una extensión a ese futuro con el Señor, a ese futuro por la eternidad que empieza desde este siglo, ¿verdad? Y es lo que hemos estado viendo de lo que es el siglo actual y lo que será el siglo venidero, donde Jesús vino porque todos estábamos condenados, todos estábamos separados por el pecado, y por medio de esa venida de Él, esa primera venida que Él hizo, trajo su reino, ¿verdad? Inauguró su reino para que nosotros pudiéramos en esa obra, en ese suceso, ser parte de una salvación que se extiende al siglo venidero, que comienza ahora y se extiende por la eternidad. Entonces, cuando Cristo vino a salvar, vino a vivir en nosotros, vino a restaurarnos, vino a transformarnos, vino a prepararnos para ese momento en la eternidad. Y Dios resplandece en nuestros corazones porque nos da la luz de su conocimiento, nos da la gloria de Dios en la venida de Cristo, y eso nos hace que anhelemos esa venida del Señor. Dijimos en algún momento en la clase que mucha gente no anhela que el Señor venga porque quiere estar más tiempo aquí, quiere lograr cosas, quiere que pasen cosas que está esperando que pasen, ¿verdad? Pero eso significa que entonces su capacidad y sus ojos están puestos en las cosas del mundo y no en lo que verdaderamente Jesús vino a hacer, que fue transformar todas las cosas para que nosotros miremos más allá de lo que vemos, miremos más allá de lo que somos y veamos entonces la eternidad como nuestro destino, ¿verdad? Como nuestro lugar. Y establecimos que hay dos eras, el siglo actual y el siglo venidero, y que lo divide la venida del Señor, ¿verdad? Eso fue lo que se dejó establecido hasta ahora, y que hay dos etapas, ¿verdad? Hasta que Cristo venga va a haber gente buena, gente mala conviviendo en este mundo, va a haber gente que hace la voluntad del Señor, hay gente que no hace la voluntad del Señor, pero estamos en el reino establecido por el Señor desde que Él vino esa primera vez. Así que estamos en ese siglo inaugurado para que los pecadores se conviertan y entren al reino con Cristo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que el Señor, cuando vino, cambió todas las cosas, ¿verdad? Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y esta era de después de Cristo, estamos hablando que Él dio todas las posibilidades que no tenía el hombre de salvarse, todas las posibilidades de redimir la creación y de tener una esperanza y no tener que hacer sacrificios anuales o sacrificios diarios para expiar los pecados que nos separaban de Dios, que nos separaban de nuestro Señor. Entonces, este siglo y el siglo venidero son dos etapas que se dividen, ¿verdad? Donde ahora podemos tener casamiento, podemos tener muerte, hombres naturales, pero habrá el siglo venidero donde ya no hay eso, ya no hay casamiento, no hay muerte, sino solo resucitados, hijos de los hombres y los impíos separados, donde no conviviremos como convivimos ahora. Este siglo y el siglo venidero están divididos por un juicio, ¿verdad? Por la venida de Jesús y por el juicio que habrá en esa resurrección cuando Él venga. Entonces, estamos en el final de este siglo, en el final de esta era donde la maldad quiere dominar, pero sabemos que Cristo, ¿verdad?, ha vencido y que en lugares celestiales ya nosotros estamos posicionados como santos por los méritos de Jesús, ¿verdad? Aún nosotros pecamos, aún estamos sujetos
a la maldad, aún estamos sujetos a pecar y a hacer lo que no conviene, pero el Señor ha dado la posibilidad que podamos rechazar el pecado, que podamos crecer en santidad, que podamos hacer frutos, ¿verdad? Tener frutos de arrepentimiento, donde nosotros podamos ejercer la nueva vida, ¿verdad? La transformación que el Señor ha hecho en nosotros de una forma donde podamos ser diferentes a lo que éramos, ¿verdad? Transformando nuestro entendimiento para ser diferentes a lo que éramos y lo que es el mundo en general. Entonces, nos quedamos en esta gráfica donde se habló de cómo serían, ¿verdad? Cuál es lo que define ambos siglos o ambas eras, ambas edades. Y lo próximo que queremos ver, Carla, no, ahí, muy bien. Lo próximo que queremos ver es este esquema donde las grandes realidades del siglo han irrumpido, encuentran operación en este siglo. Y como dije ahorita, ¿verdad? Vemos desde la creación, fue inaugurado, ¿verdad? Esta era, este siglo, y desde que vino Jesús, ¿verdad? Fue inaugurado el reino de Dios viniendo, ¿verdad? Porque eso era lo que anunciaba Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado, y lo que estaba diciendo es que por ahí viene Jesús, ¿verdad? El Salvador del mundo, el Rey. Entonces, luego vendría el siglo venidero, que ocurre después de la segunda venida del Señor. Y que vamos a ver estos versículos, Juan 3, del 17 al 21. Alguien que lo pueda leer. Otro que lea Romanos 12:2, Segunda de Corintios 4:4, Gálatas 1:4 y Efesios 2:2. ¿Quién lee ese primera lectura, hermana? Espera un momentito. Juan 17 al 21. Perdón, Juan 3, 17 al 21. Sí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí estamos viendo en este siglo, ¿a qué vino Jesús? Hermano aquí. ¿Qué vino Jesús? A salvar a su pueblo. Amén. ¿Y a qué no vino Jesús? A condenarlo. No vino a condenarlo, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor no ha venido a condenar al mundo, porque Él vino a inaugurar su reino, y su reino es establecer, ¿verdad?, restablecer aquello que se había perdido, aquello que había sido destruido por el pecado, que había sido condenado, ¿verdad? Y que en este siglo hay grandes realidades que podemos ver donde opera este reino inaugurado por el Señor, donde dice que en el versículo 18, porque ha creído en el nombre del unigénito, porque el que cree, ¿verdad? El que cree no es condenado, porque no ha creído, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la condenación viene
por rechazar a Jesús. Y Él no vino a condenar a los que lo rechazan, vino a salvar a los que por los cuales Él murió. Entonces, esta es la condenación para los que no creen y esos hombres que amaron más las tinieblas, esos que están buscando hacer su voluntad, hacer lo que ellos prefieren hacer, hacen que sus obras sean malas, que no sean aptos para el Señor, porque Él aborrece, ¿verdad?, aquello que no viene a la luz. Y entonces lo que nos está diciendo el versículo es que Él no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Pero es necesario que nosotros miremos, ¿verdad?, y que veamos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y como vemos aquí abajo, ¿verdad?, el Espíritu son las características de ese reino que Jesús inauguró, de ese reino que Jesús vino a hacer. El Espíritu Santo está con nosotros, el creyente ha sido regenerado y el pecado ya no reina en los creyentes. La diferencia de alguien que está haciendo la voluntad del Señor es que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo da seguridad de que estamos en el Señor. Entonces, este siglo, aunque es un siglo malo, nosotros podemos mirar a la eternidad porque a través de Cristo vamos a ser diferentes, vamos a ser transformados. Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este siglo, muy bien, en este siglo podemos ver que, ¿verdad?, como vimos ahorita, las personas buscan hacer lo que no es la voluntad del Señor, pero el reino inaugurado del Señor, desde esa primera venida, Él vino a establecer y a darnos la posibilidad de no conformarnos a este siglo, ¿verdad?, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, tenemos esa posibilidad. ¿Tú ibas a decir algo? No. Sí. Entiendo yo que el Señor nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de no conformarnos al tiempo que estamos viviendo. A veces nosotros lo que pensamos son las cosas malas que nos pasan. Uh-huh. Y muchas veces pues irrumpe entonces en lo mejor que nosotros podamos ser. Así que no os conforméis a este siglo, que son 100 añitos nada más. Simplemente, ¿verdad?, nos transformemos a lo que Él quiere que nosotros seamos, para que tengamos una vida transformada y perfecta en Él. Amén. Lo que quiere decir es que nosotros estamos en un ambiente que propicia el que pequemos. Estamos en un ambiente, en una era donde el pecado es fácil, es la puerta ancha, es el lugar donde nosotros podemos ir tranquilamente sin esforzarnos y recibir deleite. Además de ser malo, también nos da beneficio, ¿verdad?, en la parte emocional. Y entonces, cuando el Señor habla de que tenemos la posibilidad de transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, es entender, tener la sabiduría, ¿verdad?, que Él da para poder diferenciar y decir: esto no me conviene, esto no lo debo hacer, esto no es lo que el Señor espera de mí. Entonces tenemos que comprobar cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Y como dice el hermano, ¿verdad?, nosotros esforzarnos en hacer lo que es agradable al Señor. 2 Corintios 4:4. Orlando. Dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí, Orlando, ¿cómo este siglo, ¿verdad?, afecta nuestro entendimiento, ¿verdad?, nuestra posibilidad de hacer las cosas, ¿verdad?, correctamente, como dice el Señor. Pues yo entiendo que como este siglo y esta vida en el que estamos ahora mismo tiene tanta distracción, tiene tanta, como que nos jalan a lo malo, entonces pues Dios lo que hizo fue que cegó el entendimiento de los incrédulos, y eso yo lo puedo comparar cuando Dios a Faraón, cuando estaba Moisés, le endureció el corazón. Pues eso mismo Él va a hacer con los incrédulos. Los va a cegar del entendimiento, porque según dice, para que no le resplandezca la luz. Para que no, a los que ya somos salvos, no, ¿cómo es? Como que no nos engañen, como que no nos saquen de la atención que le vamos a tener hacia Dios. Muy bien, hermana tenía aquí un no. Dios les bendiga en el día de hoy. Yo entiendo que cuando se refiere al Dios de este siglo, se refiere al maligno. O sea, el Dios de este siglo está cegando la humanidad para que se aparte del Dios verdadero, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Es lo que yo entiendo. Sí, el Dios de este siglo está cegando el entendimiento a las personas para que no busquen del Señor. Así que la situación es que si nosotros nos conformamos a lo que nos da el mundo, pues vamos a estar conformes, ¿verdad?, con lo que está pasando, y no vamos a esforzarnos en buscar más allá, ni en buscar más la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que cuidarnos que eso no nos contamine a nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Gálatas 1:4. ¿Quién tiene Gálatas 1:4? John. ¿O ese fue el que leímos? No. ¿Ah? Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Y ahí, John, ¿qué posibilidad tenemos entonces viviendo en este siglo malo? Tenemos la opción de negar, ¿verdad?, de rechazar lo malo. Dios mandó a su Hijo y se sacrificó por nosotros, y nos dio las instrucciones para que hagamos las cosas bien en el próximo siglo. Tenemos que hacer las cosas buenas en este siglo, porque de este depende el próximo siglo, para que empecemos a ganar desde ahora, para cuando lleguemos al próximo siglo ya estar al otro lado. Muy bien. Tenemos la posibilidad de no decir, bueno, pues yo estoy aquí y no tengo opción, pues me contaminé, ¿verdad?, y hago lo que hace el mundo. No, está diciendo que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, para evitar de que este siglo nos condene por los pecados, por la maldad, por las cosas que no agradan a Dios, que nos arropan, ¿verdad?, nos atrapan de una manera que no podamos hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y esa es la realidad de este siglo, y es lo que está pasando, ¿verdad? Es lo que cuando nosotros vemos las razones por las cuales la gente vota, por ejemplo, las razones por las cuales la gente toma decisiones, o por qué se hacen leyes, ¿verdad? A veces es porque hay presiones, aunque no esté bien, pero hay mucha presión para que se haga esto o aquello, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que no dejarnos llevar de eso, sino que hacer
como el Señor quiere que hagamos. John tenía una pregunta. Es que este siglo desde que comenzó fue malo, porque aún el primer hombre que nació fue el primer hombre que mató. Sí, y el primer hombre que existió fue el primer hombre que pecó. Así que está en la naturaleza nuestra pecar, y de ahí cayó, ¿verdad?, de la gloria, y cayó del Edén, y nos ha puesto a nosotros en ese mismo camino de pecado, ¿verdad? Efesios 2:2. Sí, Olga. Vengo a Luis hoy de esquina a esquina. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y como más o menos estaban diciendo, ¿verdad? El estar haciendo lo que no debemos, cosas de la carne, haciendo nuestra voluntad y nuestros pensamientos malvados en ira, etcétera, 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 pues ahí estamos. ¿Quién no estuvo en eso? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. El Señor está seguro que todos nosotros anduvimos en ese mundo, ¿verdad?, de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la potestad del maligno, y de ese espíritu que lleva a la desobediencia, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el mundo está siendo regido por eso, pero nosotros que estamos en el mundo tenemos la capacidad de no estar contaminados ni vivir como vive el mundo, ¿verdad? Y estamos en este último tramo, ¿verdad?, en este último momento de este siglo, donde las cosas, ¿verdad?, están por terminar, cuando venga el Señor, cuando venga esa segunda venida, y juzgue a cada uno por lo que haya hecho. Vamos a la próxima, Carla. Nosotros experimentamos el poder del siglo venidero en el pecado, pero todavía no hemos sido redimidos por el pecado en nuestras vidas. Esto explica nuestras luchas diarias. Todo creyente está en renovación. Colosenses 1:13. ¿Quién lo lee? ¿Dónde está el micrófono? Ah, ¿tú lo tienes, Marco? Sí. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo explica esto nuestras luchas diarias? Que estamos en renovación. Él nos ha librado de el caer entonces en el infierno, ¿no?, a través de su salvación. Y por eso, queda de parte de nosotros el buscarle, el hacer su voluntad, el poder seguir sus mandamientos. Así que todo queda de nuestra parte. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. O sea que Él nos ha librado de esa condenación, de esa potestad de las tinieblas, y nos da la capacidad entonces de ser trasladado al reino de su Hijo. Y cuando hablamos de eso, no quiere decir, ¿verdad?, que somos ahora inmunes al pecado, porque sabemos que pecamos, sabemos que tenemos desobediencia, que hacemos las cosas que no convienen, pero saber que estamos en el reino de Jesús, ¿verdad?, que estamos salvos, que estamos seguros en esa salvación, nos obliga a hacer las cosas como Él espera que las hagamos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso cuando pecamos.
Tenemos que estar conscientes de eso cuando desobedecemos. Tenemos que estar conscientes de eso cuando nos levantamos y nos quejamos de lo que el Señor hizo. Tenemos que estar conscientes de cuántas cosas ¿verdad? le decimos al Señor, no estamos conformes, cuando ya Él ha hecho, ¿verdad? Para ti unas obras para que tú vivas en ellas, para que tú hagas, para que tú seas confortado, ¿verdad? en su misericordia. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9, por favor. John. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Jesús, el autor de la salvación, tuvo que hacerse hombre, ¿verdad? Para poder ser el Salvador, entregarse padeciendo de la muerte por causa de que ese era lo que Dios esperaba, ¿verdad? Lo que Dios demandaba para la salvación, que un Cordero perfecto fuera sacrificado por nuestros pecados y que entonces esa gracia de Dios fuera llevada a los hombres para evitar la muerte espiritual de todos nosotros. Efesios 2:21. Hermana Naida. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Muy bien, entonces, quiere decir que si nosotros nos convertimos en templo del Señor, significa eso que ya no pecamos, porque Jesús vive en nosotros. No. ¿Por qué? Pecamos constantemente. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Templo del Señor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entonces vivir? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, que Él vive en nosotros, que Él actúa a través de nosotros? Y todo lo que hacemos lo estamos haciendo en representación de Él, que lo estamos haciendo como sus embajadores, como sus representantes. ¿Qué es entonces lo que Él espera de nosotros? Pero tenemos que estar en una constante relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de encomendarnos cada día, por ejemplo, que Él sea el que nos dirija, porque de lo contrario, las atracciones de este mundo nos van a llamar la atención, es nuestra naturaleza. Así que entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos tenemos que llenar de esa palabra. Sabiendo que Él vive en nosotros y que nosotros venimos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente en el otro versículo, que de ahí nos sacó el Señor, ¿verdad? De ese mundo de pecado. Ahora nos da la oportunidad, nos da la bendición, la gracia, el regalo de ser salvo, de ser redimido, de ser transformado, y que Él entonces habita en nosotros, nos obliga a un proceso de santidad. Un proceso de santidad que no es instantáneo. Es un proceso de santidad donde tú estás viviendo en un mundo de pecado, en un mundo que te obliga, que te persigue, que te tienta, ¿verdad? Y que tú tienes que
tomar decisiones. Y esas decisiones son las que van determinando cómo tú vas creciendo en ese proceso de santidad. Es cuando tú decides hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces tu proceso de santidad es cada día, cada minuto de tu vida cuando tú tomas decisiones. Cuando tú decides si hago una cosa o no la hago, entonces estás o viviendo por la fe en el Señor de que tomo una decisión y el resultado el Señor me va a respaldar, o tomo una decisión porque eso era lo que yo quería y el Señor me va a perdonar, ¿verdad? Esa forma de decidir habla mucho de nuestro proceso de santidad, de nuestro proceso de que nosotros entendemos, ¿verdad?, que este siglo es un siglo caído, un siglo de mucha esclavitud de pecado, pero que nosotros tenemos la verdad, la luz en Jesús, que ha redimido, ¿verdad?, ha dado la posibilidad, ha dado la esperanza de vida eterna a aquellos que le sirven, ¿verdad?, que le han reconocido, y por eso nuestras luchas diarias están para que nosotros tomemos las mejores decisiones, confiando en eso que el Señor ha hecho y en esa verdad que el Señor ha puesto para que nosotros hagamos las cosas como deben ser. Entonces, el próximo, Carla. En conclusión, esta estructura nos explica por qué la Biblia asume una salvación que se extiende de este siglo al siglo venidero. Nosotros desde ahora estamos seguros de la salvación. No quiere decir que el día cuando el Señor venga, entonces puede que sea o no sea. No, si somos salvos por la sangre de Cristo, y eso no nos lo puede quitar nadie. Entonces, la Biblia nos dice que esa salvación comienza ahora. Por eso el proceso de santidad. Por eso es que nosotros podemos ser lo que no éramos. Por eso es que podemos cambiar tendencias, podemos cambiar conducta, cambiar la forma que hacíamos, que era incorrecta, a hacerlo bien, a hacer lo que el Señor espera. Y crecer de una manera que nosotros no tenemos que virar atrás, porque ahora nosotros miramos al frente, ¿verdad?, miramos a la eternidad y hacemos las cosas como Él espera que las hagamos. Así que vamos a ver Romanos 5.1. ¿Quién lo lee? Romanos 5.1. John. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe nada. Esperar todo por medio de la fe. ¿Perdón? No dejar caer la fe en ningún momento. Dilo otra vez que ¿Lo repito? No, lo que dijiste, que no lo escuché. Que todo por fe. No dejar caer la fe en ningún momento, según aprendiendo, buscando la fe en todo momento. Si hemos recibido la reconciliación, quiere decir que ahora estamos en paz con Dios y que ya no tenemos ese peso de la condenación que estaba puesta para nosotros, y que desde ahora tenemos esa seguridad que estaremos con Él un día, y que esa posición que habla de que, ¿verdad?, seamos santos porque yo soy santo, está hablando de que crezcamos en esa santidad, como dije ahorita, ¿verdad?, de que ya para Dios estamos santificados en Cristo, pero es un proceso que va a llegar en algún momento con la glorificación en la resurrección. Pero desde ahora estamos posicionados espiritualmente, porque cuando Dios nos mira ve a Cristo y ve los méritos de Cristo en nosotros, y aun cuando todavía no estamos, ¿verdad?, completamente redimidos en totalidad, ¿verdad?, tenemos nuestras necesidades de ser puestas ante el Señor. El Señor está viendo la santidad de Cristo en nosotros para no aplicar más la ira que había contra nosotros en esa acta que Jesús clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, no somos santos todavía, pero estamos en un proceso de santidad
aquí y ahora, en medio de un mundo de pecado, donde cada día nos esforzamos en los méritos de Jesús para poder ser mejores de lo que somos, ¿verdad? Mateo 12:37. Aquí ¿es allá o acá? Lee el próximo, lee el próximo. Ella va a leer este. Ella va a leer este, tú lees el próximo. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí, está en el contexto, ¿verdad?, de que cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y estoy leyendo en el 32 para tener un contexto, ¿verdad? Y le está hablando a los fariseos, ¿verdad? Generación de víboras, ¿cómo poder hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca, y ahí está la clave. Cuando nosotros, cuando habla ahí de que tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, es porque lo que estás diciendo del corazón es lo que sale por la boca, ¿verdad? Son tus palabras. No quiere decir que yo declaro y soy salvo o soy lo que sea, ¿verdad? O que hago cosas, sino que lo que están hablando es que tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Y toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuentas el día del juicio. O sea, lo que tú digas, lo que tú declares, lo que tú establezcas, te condena. Eres responsable de lo que haces, ¿verdad? De lo que dices. Entonces, tus palabras dan testimonio de tu corazón. Romanos 8, 14 al 16. Ahora sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que desde ahora estamos seguros de que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo pone esa seguridad en nosotros. A veces podemos tener nuestras dudas, pero de la forma que el Señor actúa en nosotros, nos da testimonio, ¿verdad? A través de nosotros mismos, que no tenemos que vivir en inseguridad, no tenemos que vivir con la expectativa de que si soy o no soy. El Espíritu Santo nos ha adoptado, ¿verdad? Y nos da testimonio de que somos hijos de Dios. No quiere decir entonces que por eso yo voy a hacer las cosas mal, porque pues ya yo estoy seguro, porque si no, entonces estoy contradiciendo lo que dijimos antes, que lo que hago o lo que digo es lo que hay en el corazón. Así que no puede haber las dos cosas. Tenemos que esforzarnos en hacer las cosas sabiendo que estaremos en aquel siglo venidero. Y el 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya nuestra alma está segura. Ahora queremos esos cuerpos glorificados que vienen en la resurrección cuando venga el Señor. Y queremos vivir en la eternidad con Él. Efesios 1:7. Efesios 1:7. No, yo lo leí, está bien. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, el cual fuiste sellados para el día
de la redención. Marcos, ¿puedes tocar el timbre? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, desde ahora, el Señor nos está asegurando, ¿verdad?, que podemos vivir en este siglo con la seguridad de que estaremos en aquel día, porque fuimos sellados para ese día de la redención. Y desde ahora estamos disfrutando, estamos viviendo los beneficios de esa salvación. Estamos viviendo los beneficios de ese perdón de pecado. Estamos viviendo con la seguridad de que podemos decir que no al pecado. Con la seguridad de que podemos confiar en que el Señor nos protegerá y nos dirigirá, aún haciendo las cosas que no, ¿verdad?, que el mundo no espera de nosotros, sino que nosotros sabemos que tenemos que hacer para Él. Hemos tocado el timbre ahora porque queremos terminar un poco más temprano, porque tenemos una parte que queremos dar más tarde. Así que si hay alguna pregunta, un comentario, algo que quieran compartir antes de terminar, esperamos que el pastor Rafael siga el domingo que viene. Cualquier pregunta se la hacen a él. Es broma, si hay una pregunta la podemos hacer. Así que vamos a orar. Si no hay ninguna pregunta, pues oramos. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Padre, que estemos conscientes y claros de que la obra que tú has hecho, Señor, es eterna. Que la obra que tú has hecho para nosotros es bendición, Señor. Es como un regalo, Señor, para vivir en este mundo confiado en que podemos rechazar aquello que no nos conviene, Señor, y esperando, Señor, que tú suplas aquello que sí nos conviene, que sí necesitamos, Señor. Pedimos, Padre, que tú seas dirigiendo nuestras mentes, nuestros espíritus para crecer en santidad, Señor, para que podamos atesorar más la palabra y que podamos vivirla para crecer en esa santidad que tú esperas de nosotros, Señor, y no hacer contristar, Señor, el espíritu por aquellas cosas que no convienen, Señor. Reconociendo, Señor, que ya vivimos, sabiendo que estaremos un día en la eternidad, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.